Esto pasó en Proa. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Proa al Futuro, especie de sueño esperanzador que es este programa que un grupo de hombres, de dirigentes, que creen que se puede creer y se puede crecer en la Argentina y crecer para construir o construir para crecer, construir grandes cosas. Recién me lo explicaba Julio González Infran, que va a estar con nosotros en este programa de hoy, en esta invitación que tenemos a este Proa de hoy. Por eso, señor director, le pido en este momento el primer informe diciéndoles que les agradezco mucho que se comunican con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter. Ahora sí el informe. A partir de la década de 1990, comenzó un proceso de desregularización del transporte por agua, con el dictado principalmente del decreto 1493/1992 y sus enmiendas, que provocó el cese provisorio de bandera en los ríos y permitió el charteo a casco desnudo indiscriminado, sin requerimiento de tonelaje propio, es decir, el usufructo de buques de bandera extranjera para realizar cabotaje nacional, sujetos a las leyes y normativas de otro país. Sí. El transporte de una provincia a otra de la República Argentina lo puede hacer un Estado extranjero, aunque la Ley de Cabotaje Nacional dispone en su artículo primero que la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional será practicado únicamente por barcos argentinos. Esta situación ocasionó que comenzaran a instalarse las llamadas banderas de conveniencia, navegando por nuestras aguas, que en su mayoría estaban exentas del régimen impositivo y permitían la imposición de condiciones laborales de manera arbitraria e irrestrictas, perjudicando la estabilidad laboral de la tripulación argentina. En el marco de estos decretos, cuya vigencia debería haber sido de carácter transitorio hasta la sanción de una ley que permitiera el desarrollo de la marina mercante, se produjo un desequilibrio en el sector y la disminución de mano de obra argentina a bordo de buques con bandera extranjera. Sin embargo, muchos buques extranjeros efectúan la navegación fluvial de cabotaje amparados por los waivers, previstos en el artículo 6 de la Ley de Cabotaje, que consisten en un permiso precario para los casos en que, por circunstancias excepcionales, los buques argentinos no puedan prestar un servicio determinado. Estos permisos, que estuvieron orientados a mantener la competitividad dentro del cabotaje nacional, son gestionados y emitidos por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. En 2004, se firmó el decreto 1010, derogando el 1772 del año 1991, que estableció un régimen de charteo a casco desnudo por tiempo limitado. Estos permisos son los denominados waivers, que no permiten el charteo de ciertas categorías de buques y, si bien constituyó un primer paso en la eliminación de la bandera de conveniencia en el río, no produjo ningún tipo de avance en materia impositiva, ya que no exhortaba a los buques a incorporarse a la matrícula nacional, sino que solo se les daba un tratamiento provisorio dentro del marco regulatorio comprendido en el decreto 1010. La derogación de la resolución 1108 también ha disparado el negocio de los waivers. Esta resolución establecía que la carga generada en un puerto argentino podía ser despachada para exportación a un buque de ultramar solo desde otro puerto argentino, con lo cual la transformaba en carga sujeta a la ley de cabotaje.
Eliminada la norma, hoy ni siquiera hace falta un waiver para que barcos extranjeros transporten la carga de los productores argentinos hacia puertos de Uruguay. Argentina dejó de ser competitiva en la hidrovía Paraguay-Paraná debido a la enorme presión fiscal y a las altísimas inversiones realizadas por nuestro país en obras de dragado y balizamiento que son aprovechadas por empresas extranjeras que realizan cabotaje mercante nacional. Lejos de constituir una excepción, cada vez más waivers son otorgados a buques extranjeros para la navegación fluvial. El 95% de la carga que circula por nuestros ríos es transportada por buques extranjeros. En 2015 fueron otorgados 53 waivers a buques de bandera extranjera, corriendo el riesgo de que la cifra se duplique en 2016. Los waivers, que por ley deberían ser una excepción, se han vuelto cada vez más habituales ante la falta de políticas de promoción para la reactivación de la Marina Mercante Nacional. Bueno, ahí está el informe presentado y como habíamos anunciado está con nosotros Julio González Infrán, que es secretario general de Patrones de Pesca y Cabotaje Marítimo, nada menos. Bueno, ahí está el informe, Julio. A ver, ¿qué significa esto de banderas de conveniencia, por ejemplo? La bandera de conveniencia es la bandera de un país que es conveniente para el armador. Generalmente es un país que no tiene legislación marítima, un país que tiene un paraíso fiscal, por ejemplo, puede tener una bandera y esa bandera es la que hoy en el mundo predomina ese tipo de navegación. En la navegación de ultramar está prácticamente copado por la bandera de conveniencia. Son buques que prácticamente no pagan impuestos. Tampoco tienen estructura social. De hecho, la ITF nace como consecuencia de la gran cantidad de banderas de conveniencia que hay en el mundo y hoy la ITF tiene un convenio mínimo, que es un convenio base para todas las banderas de conveniencia del mundo. O sea, que se empieza a regular, a prestar atención a eso. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? La bandera de conveniencia es competitiva fundamentalmente porque tiene una estructura de salarios mínimos, no tiene estructura social, no paga ningún tipo de impuestos en el países donde están matriculados y eso, por supuesto, baja los costos, ¿no? Claro. ¿Qué significa el charteo desnudo? El charteo a casco desnudo. Nosotros tenemos un decreto del 1010 del 2004 que sacó Néstor Kirchner, sí, que generó una política de charteo a casco desnudo. Esto es decir, que vamos y alquilamos un barco afuera, lo traemos sin tripulación y lo tripulamos con argentinos para hacer el cabotaje fluvial, en este caso, o el cabotaje marítimo. Esto es una salida de emergencia que se generó, sí, ya que la Argentina no tenía buques ni estaba en condiciones de construir buques y teníamos que tener la bodega para transportar la carga. Por ejemplo, el combustible que compra YPF o Camesa afuera, sí, bueno, los buques que hacen la distribución interna, el cabotaje fluvial, al no haber buque de banderas argentinas, lo que se hace es se chartea al buque, claro, a casco desnudo y se tripula con argentinos y se puede mantener el trabajo y hacer el cabotaje en la Argentina. Eso significa el charteo a casco desnudo. El error que tenía esta normativa, el 1010, es que se prohibía el, sí, charteo de remolcadores de empuje, por ejemplo. O sea, se podía chartear un barco petrolero, pero no un remolcador de empuje. ¿Y esto qué hace? Que por eso la Argentina prácticamente no tiene empuje en el río hoy, porque ningún armador puede chartear a casco desnudo para tripular con argentino y hacer el cabotaje fluvial en el sistema de empuje. Nosotros estamos trabajando para corregir ese problema. ¿Eso incluye esa famosa ley de Marina Mercante que se está discutiendo? No, esto es un decreto. La ley toma parte de este decreto y lo transforma en un artículo de la ley. La ley es una legislación superior a un decreto. Claro. Por ejemplo, por un decreto no podés modificar la política fiscal. O sea, el impuesto a la ganancia no se puede salir por un decreto. Claro.
tampoco podemos bajar el costo del combustible por un decreto, necesitamos una ley para que se modifique la estructura fiscal. Por eso es importante la ley. El decreto lo que tiene es que, dada la agilidad del caso, porque lo firma directamente el presidente, no necesita pasar por las cámaras, se puede modificar algunas reglas de juego, como el caso de permitir el charteo a casco desnudo de buques de empuje, de remolcadores de empuje, para poder abastecer a la necesidad de flota fluvial que tenemos en el país. Bueno, se está trabajando en eso, con esta administración se generó todo un movimiento entre armadores y gremios para ver de qué manera logramos que el decreto 1010 mejore la situación actual de los barcos en el país, ¿no es cierto? Julio González Infran, ahí el informe hablaba de waiver, por ahí para la gente que no es el televidente de lo común, no entiende muy bien lo que es un waiver, pero ¿qué es concretamente un waiver? ¿Quién lo otorga y cómo se otorga ese waiver? El waiver quiere decir perdón, sí, en inglés. Es el perdón para hacer cabotaje. La ley establece que el cabotaje fluvial, el cabotaje marítimo, está exclusivamente autorizado solamente para la bandera argentina. No se puede transportar carga de puerto argentino a otro puerto argentino si no son buques de bandera nacional. Entonces, ¿qué pasa? El waiver es una medida de excepción que se utiliza teóricamente cuando tenemos todos los barcos ocupados, hay una carga que no se puede generar, no se puede producir porque faltan barcos en Argentina. Entonces, una manera de salvar la coyuntura es con un waiver. Es decir, es el permiso para que el barco extranjero haga el cabotaje argentino. Eso es una excepción a la ley, una excepción. Lamentablemente, nosotros en este último tiempo, y estamos reclamando por eso, vemos que esta excepción se empezó a utilizar como una metodología común con el argumento de bajar los costos. La realidad es que es relativo esto de bajar los costos, porque el barco extranjero que viene a hacer el waiver no tributa ese 40% de impuestos que le cobran a la bandera argentina, en primer lugar. Y en segundo lugar, encima nosotros tenemos que girar el flete a la bandera, o sea, giramos divisa para pagar ese flete. O sea que la Argentina con un waiver en realidad pierde de dos maneras. No recibe impuestos de ningún tipo y encima tenemos que pagar el flete afuera, pagarle el flete a la bandera extranjera. Y encima nos quedamos sin la fuente de trabajo. Por eso el tema de los waivers es un tema muy delicado. Nosotros pensamos de que tiene que haber una planificación de la carga, en especial la carga que genera el Estado, porque el combustible lo maneja el Estado. Planificación de manera tal de permitir que los armadores puedan chartear el barco, utilizar ese 1010 que está vigente, chartear los barcos con tripulación argentina y poder cumplir con los contratos. Para eso necesitamos contratos de largo aliento. No puede, por ejemplo, una empresa pretender que contratar un barco charteado afuera por un mes, porque entre el costo que sale traer el barco acá y la operación sale mucho más caro el movimiento de barco que el negocio del contrato. Por eso los contratos deberían ser a por lo menos 2 años para que el armador tenga interés en cumplir ese contrato y de esa manera poder cubrir la demanda. Pero si CAMESA o YPF deciden hacer una licitación para contratar barco por 2 meses, saben perfectamente que la licitación va a quedar desierta y en realidad es el argumento para pedir un waiver. Bueno, tengo una pregunta acá que tiene una resolución y un número, la 1108. Sí. Voy a dejar después para después que veamos este informe de Gustavo Mujica para que analicemos juntos, Julio, este informe. Por favor. En un clic estás en Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba a la vez. www.riverasurhotel.com.ar. El clic que te lleva de vacaciones a un lugar único con la mejor estadía. Informes y reservas en www.riverasurhotel.com.ar. Nosotros entendemos que la problemática fundamental de la hidrovía pasa por la matriz logística que tiene la región y particularmente la Argentina, en donde
se hace casi inviable el transporte fluvial por las cargas impositivas muy elevadas que tiene el gobierno, por un lado, y por la falta de infraestructura que hace que se utilice el medio de transporte más caro en lugar del más económico. Pareciera que el problema más grave que tiene la hidrovía es el costo laboral y el costo del pilotaje. Y si hacemos nosotros una comparativa del costo del puerto de Bahía Blanca, los puertos pertenecientes a la hidrovía, el valor es muy elevado, está en la hidrovía alrededor de $293.000 y en el caso de Bahía Blanca $255.000. Esa diferencia la hacen que de pronto en Bahía Blanca hay un solo práctico y en la hidrovía hay 3 o 4 prácticos. Entonces la diferencia de $40.000 hacen que realmente sea inviable o que sea muy caro los puertos argentinos. Yo entiendo que no pasa por los pilotajes y tampoco pasa por el costo laboral, porque en lo que se refiere a la entrada y salida de buques extranjeros no hay trabajadores argentinos y sin embargo el costo es de $255.000 en el puerto más económico. Es decir, las banderas de conveniencia son un problema a nivel global, porque la disminución de las cuestiones de seguridad, de las cuestiones laborales, hacen que sea más riesgoso en buques de bandera de conveniencia que en buques de bandera nacional, que la hacen mucho más seguras y además con legislaciones que son protectivas o protectoras de la cuestión laboral y de la cuestión ambiental y de seguridad, cosa que las banderas de conveniencia no tienen. Lo hemos visto en los últimos accidentes que hubieron en los últimos días. Es un problema. No, en términos fiscales es inviable por donde se lo vea. Es decir, nosotros tenemos costos laborales, costos impositivos elevadísimos, pero no por el costo laboral en sí del trabajador, porque el trabajador seguramente tiene un muy buen sueldo bruto, pero al bolsillo le llega el 40% de lo que gana. El costo que tiene el empresario en relación al costo laboral hace que sea importante, pero eso lo tiene que se tiene que manejar desde el gobierno. Por otro lado, los costos impositivos que tienen las empresas, 35% de ganancia, el costo del combustible, las cargas impositivas en general, más las trabas que hay en el medio. Si uno trae un barco a la Argentina, tiene que poner el 50% del valor del buque, después tiene todas las inspecciones que tiene que hacer en el país, y eso le lleva por ahí tener 6 meses, un año, un barco parado, donde el lucro cesante es impresionante. Entonces, el problema pasa por otro lado, pasa que las decisiones políticas que tiene que tener el gobierno tienen que ser de fomento de la actividad y no de destrucción de la actividad. Interesante final, porque leíamos, es la derogación de la resolución 1108, este famoso numerito. Sí. A ver cómo lo sintetizamos, Julio. La 1108 es una resolución que lo sacó el gobierno anterior, como una manera de proteger la carga argentina, que hasta ese momento iba a ser transferida al Uruguay. Uruguay montó toda una logística de transferencia de carga con la carga argentina, la carga que producimos los argentinos. La 1108 fue una resolución que estableció que la carga que se generaba en un puerto argentino debía ser transferida a ultramar en un puerto argentino. Eso transformó la carga de exportación en una carga previamente de cabotaje. Al no ser complementada con otras decisiones que se debían tomar para recrear la bodega argentina, el resultado de esa resolución en su momento fue que aumentaron los waivers. Al no haber bodega, se pedía permiso para transportar esa carga dentro del cabotaje. Entonces, la solución, si bien protegíamos la carga, no teníamos la bodega para transportarla, teníamos que ceder a los permisos de banderas extranjeras. La verdad que el gobierno
decidió levantar esa medida, esa 1108, para congraciarse con los uruguayos en la política de integración latinoamericana, etcétera, etcétera. Pero al no haber una contrapartida de esa resolución, volvimos de vuelta para atrás. Hoy, para sacar la carga de Corrientes, los contenedores de Corrientes o de Santa Fe, ya no hace falta ni siquiera un waiver. El barco extranjero entra a Corrientes, se lleva la carga al Uruguay sin ningún problema. Claro. Y nosotros seguimos sin tener bodega para poder siquiera competir, es decir, nosotros, los argentinos, vamos a sacarle carga a los argentinos para hacer el trabajo que hoy hace la bandera extranjera. Es el resultado de la 1108, que ya desapareció. Esa resolución desapareció. Hoy, al no tener una resolución que proteja la carga, bueno, está abierto a cualquier bandera la carga en el país. Y los argentinos no tenemos políticas para recuperar flota. Ahí se habló mucho durante el gobierno anterior de que la Argentina, además de los problemas que tuvo con el dólar y todo lo demás, ahora se empieza a hablar mucho de competitividad. O sea que para lograr tener espacios de producción, de trabajo, de transporte, tenemos que ganar competitividad. ¿Cómo está afectada ahora esa competitividad? Cuando hablamos de la competitividad, eso es una frase que incluye muchas cosas. No es, lamentablemente hay armadores que piensan que eso significa bajar los salarios. Claro. Y la realidad, nosotros hoy tenemos los salarios más bajos de la región en dólares. Ajá. Nosotros hoy estamos llevándonos en el bolsillo un 30 o un 40% de lo que se lleva un oficial paraguayo. Y puede serlo más, quizás. O más. Porque hay discusión sobre el dólar. Exactamente. Entonces, la verdad que nosotros hoy, la tripulación argentina es una de las tripulaciones más baratas de la región, en primer lugar. En segundo lugar, no es lo mismo, por ejemplo, transportar usando gasoil, usando fuel oil, o usando gas. Claro. Los costos bajan muchísimo si usamos gas. Para eso necesitamos tener motores a gas o motores a fuel, como existen en muchos remolcadores de empuje hoy. Hay una empresa que hizo una gran inversión y puso todo motores a fuel, porque es más barato que el gasoil. Eso también es competitividad. Y el otro problema es competitividad contra quién. Claro. Porque, por ejemplo, en una empresa arenera, la competitividad no se da porque no competimos con nadie, competimos entre los argentinos que tenemos toda la misma ley. Claro. Pagamos los mismos impuestos y tenemos los mismos convenios. Entonces, cuando hablamos de competitividad, tenemos que decir contra quién. Si vamos a hablar de competitividad contra la bandera paraguaya o boliviana, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la presión fiscal que tiene la Argentina es sumamente superior a la presión fiscal que tiene las otras banderas. Ahí también se da el tema de la competitividad. La Argentina tiene casi un 70-80% de presión fiscal contra un 35% que tiene la bandera paraguaya o la bandera boliviana. ¿Qué hacemos? ¿Cómo corregimos nosotros para poder lograr la competitividad? Nosotros decimos que el gobierno tiene que bajar la presión fiscal, porque ya nosotros, a nivel de salario, estamos más baratos que las otras tripulaciones. Ahora, la diferencia entre un capitán paraguayo o boliviano y un capitán argentino es que el argentino solamente se lleva el 40 o el 50% del salario que figura en el recibo de sueldo. El resto es todo impuesto. Claro. Yo para ganar 35.000 pesos en el bolsillo tengo que tener un salario de 70.000. No me lo llevo los 70, claro. Llevo nada más que un 35. Claro. El paraguayo se lleva el 98% de su salario en el bolsillo. ¡Qué bárbaro! Entonces, estas son las reformas que nosotros tenemos que lograr. Necesitamos... O sea, que ellos subsidian y fomentan y trabajan para sostener. Y ellos... Y se llevan una carga, que por ejemplo, ¿de cuánto? Porque nosotros transportamos en la hidrovía nuestra una carga impresionante. No, nosotros no transportamos nada. No, tenemos carga. Sí, tenemos en la carga. Hidrovía. En la hidrovía, tenemos la carga. La carga es regional. Nosotros, la carga es nuestra, como es paraguaya, como es boliviana, como es brasilera. Porque el acuerdo de transporte hidrovía Paraná-Paraguay dice que solamente la bandera de los 5 países que firmaron ese acuerdo pueden transportar la carga. O sea, es tan nuestra como la de los paraguayos. El problema es que a la hora de cotizar el flete, nosotros quedamos fuera del mercado. Hay 20 millones de toneladas de carga que transportó la bandera paraguaya el año pasado. Nos los transportamos los argentinos, porque nosotros no tenemos competitividad, justamente por la presión fiscal, la gran diferencia fiscal que hay con las distintas banderas. Y no es un problema de los salarios, es un problema de la presión tributaria,
Por ejemplo, el combustible paga más caro la bandera argentina que la bandera paraguaya, cargando en el mismo, en la misma boca de expendio. ¿Por qué? Porque la bandera argentina paga en el río todos los impuestos, paga más caro que en la estación de servicio, si se descuida. En cambio, la bandera paraguaya carga libre de impuestos, carga combustible por rancho, como se llama eso. ¿Y cómo es ese sistema? Claro, ¿Pero es en una boca en especial o en cualquier boca? En cualquier boca. Entonces, si viene un barco extranjero en la Sí. Argentina, el combustible lo carga libre de impuestos, porque se considera producto de exportación. Ajá. En cambio, si el barco tiene bandera argentina, paga todos los impuestos habidos y por haber. No, hay una ley que subsidia el combustible del transporte terrestre y ferroviario, pero no el fluvial. Entonces, O sea que el castigo es por todos lados. el castigo es por todos lados. Desde el famoso perdón, que es un castigo, Claro. parece un perdón, pero es un castigo. Es un castigo. También en los impuestos, en el combustible, las desventajas son terribles. Entonces es muy difícil reconstruir una flota con estas políticas. Necesitamos, por eso estamos peleando por una ley de María Mercante en el Congreso. La ley que nosotros estamos propiciando habla de estas cosas, habla de corregir estos problemas. Por ejemplo, habla de que los repuestos no estén grabados, los repuestos para los motores marinos, no estén grabados con los impuestos que están grabados hoy. Sí. Porque resulta que sale más caro traer el repuesto de afuera que reparar el barco. Ajá. Entonces, la ley establece que haya una serie de ventajas impositivas a todo armador que le ponga la bandera argentina. Ajá. Es una forma de avanzar hacia una verdadera competitividad. Ajá. Y también se establece en esa ley que el impuesto a la ganancia, en el caso del trabajador, solamente tome el 60% del salario y que los francos, que hoy estamos reclamando, no sea grabado por los impuestos. Porque fíjese lo que pasa con el salario y el impuesto a la ganancia. En nuestro caso, nosotros trabajamos y generamos franco por día de trabajo. Nos cobran el impuesto por el día que trabajamos y después nos cobran el impuesto por el franco que tuvimos. O sea, pagamos 2 veces el impuesto a la ganancia sobre un día trabajado. Entonces, todo este tipo de corrección lo estamos tratando de sacar a través de una ley, que es el esfuerzo que estamos haciendo y estamos consensuando con la mayoría de los bloques de los diputados que estén de acuerdo y este año tengamos esa ley afuera, que esté votada. O sea, ¿y está conforme cómo ha llevado la lucha? Porque usted ha llevado una lucha de hace mucho tiempo y hace mucho esfuerzo. Hoy, si tenemos que analizar ese esfuerzo que se hizo, de difusión, casi pedagógica, ¿no es cierto? Usted lo hizo casi en forma personal en algún momento. ¿Cómo se siente hoy para terminar el programa? A ver. Bueno, yo me siento con optimismo, objetivamente, porque yo creo que las medidas macroeconómicas que ha tomado el gobierno ha logrado que nuevamente exista carga en la Argentina. Va a haber muchos granos, este año va a haber muchos granos, va a haber mucha exportación de carne. Esa es la carga que la Argentina tiene para sacar. Eso significa que vamos a tener un mercado para los fletes fluviales, el primer concepto. Segundo concepto, hoy la importación, gracias a la eliminación de los DEJAI, es mucho más fácil, un repuesto puede traerse mucho más rápidamente hacia afuera. Y estamos esperanzados porque en la Cámara de Diputados hay un consenso para sacar una ley sobre hidrovía. Así que en ese sentido hemos avanzado muchísimo. Hace Julio, 2 años nadie sabía de qué se hablaba. Julio, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Los esperamos en el próximo programa de Pro al Futuro, cerrando con el optimismo de Julio González Infran. Muchas gracias.